Hola, soy Isabel Salgado, profesora de yoga y pilates en las escuelas municipales deportivas de La Coruña, y hoy os quiero presentar, para que podáis hacer todos en vuestra casa, una meditación con atención a la respiración. Podemos sentarnos en la posición del medio loto con un cojín debajo, un taco, un zafu. Para que la posición del medio loto esté bien, necesitamos que las rodillas siempre estén apuntando hacia abajo, hacia la tierra, ¿vale? Y para eso es necesario poner siempre un poquito de altura atrás, ¿vale? Nos sentamos sobre el taco y después también podemos, si nos tira mucho la musculatura y la tenemos acortada, lo que podemos hacer es ponernos de rodillas y hacer la meditación desde aquí. Si veis que también os cuesta mucho, que está demasiado acortada la musculatura, pues poner el taco ahí, o incluso sentaros en una silla. Para la meditación tenemos que estar en una posición cómoda, ¿vale? Porque vamos a estar bastante rato meditando. Vale, entonces la postura del medio loto, las rodillas hacia abajo, hacia la tierra, el coxis encima del taco o del zafu y la columna bien estirada, larga. Vamos a cerrar los ojos, las manos van encima de las rodillas con el mudra, con el chi mudra. La base de la postura es un triángulo que lo forman las rodillas y el coxis. A partir de ahí, desde el coxis hasta la coronilla, la espalda bien larga, el pecho abierto. Y vamos a llevar ahora la atención a la respiración. Llevamos todos los sentidos hacia adentro. Nada del exterior puede intervenir en nuestra meditación. Vamos hacia adentro, hacia nuestro interior. Nos instalamos aquí ahora, en este momento presente. La atención a la respiración. Y vamos a buscar en nuestro interior, en nuestro corazón, toda la atención puesta hacia adentro, hacia mi interior. Ahí es donde tengo la paz,
Instalo ahí. Observo como el flujo de aire por todo mi cuerpo. Respiraciones largas y profundas que me llenan de prana, de energía. Voy a llevar ahora la atención a la columna, desde el coxis hasta la coronilla. Inhalo y al exhalar noto cómo el aire va pasando vértebra a vértebra por mi columna hasta que sale por la coronilla. Estamos con la respiración completa, Raya Pranayama. El aire va hasta la parte más baja de los pulmones, donde el diafragma se ensancha. Sigue llevando el aire hacia las costillas, por último hacia la clavícula. Y desde abajo hacia arriba el aire va saliendo otra vez lentamente por la nariz. La atención y la concentración en nuestra respiración. Observando el recorrido del aire. Si en algún momento mi atención se va, algún pensamiento aparece, es bienvenido. Acepto ese pensamiento, lo observo pero con perspectiva desde arriba. No me involucro en él, no dejo que mis emociones salgan. Simplemente lo observo y dejo que desaparezca, como de una nube se tratase. Imaginaros un cielo azul y de repente aparece una nube. Dejamos que esa nube desaparezca para volver a dejar el cielo completamente limpio y azul. Pues lo mismo con nuestra mente. Si aparece un pensamiento, lo acepto, lo recibo, pero no me involucro. Dejo que desaparezca, dejando otra vez la mente libre y concentrada en la respiración.
abriéndome hacia mi interior, con todos los sentidos puestos hacia adentro, escuchando mi corazón, escuchando esa paz y esa tranquilidad que todos tenemos dentro. Permanecemos aquí en este estado de paz, de calma y de serenidad. Podemos ir dibujando una sonrisa en nuestro rostro porque estamos aquí presentes en este momento. Estamos bien, no nos falta nada. Disfruta de este momento. Siente gratitud. Siente todo tu cuerpo libre, manteniendo la postura. Vamos a hacer 3 respiraciones completas, Raya Pranayama. Mantente unos instantes observando la vibración que nos ha dejado el hombre.
una sonrisa, porque estamos aquí, ahora, en este momento presente, en plenitud, con toda la paz, el amor que nos invade. Llevamos las manos en nuestro centro. Namaste. Que tengáis un buen día.